Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, chicos, para el día de hoy vamos a continuar con la parte de los conceptos que ustedes tienen en su material de apoyo. Va a ser como una explicación para que ustedes comprendan lo que van a entrar a desarrollar con referente al desarrollo de la segunda evidencia de aprendizaje que tiene que ver con el modelo de negocio del lienzo Canvas. Antes de iniciar con la temática como tal, quisiera preguntarles cómo les fue con el desarrollo de la primera evidencia, que es la matriz DOFA. Hasta anoche miré que habían unos pocos que habían enviado el desarrollo, algunos les devolví la evidencia para que hicieran ajustes y correcciones y no sé si de pronto tengan dudas, preguntas o inquietudes hasta el momento. ¿No tienen dudas, preguntas o inquietudes? Por mi parte, no. Sí. Ok, Valentina, muchas gracias por responder. Bueno, entonces le voy a compartir pantalla y vamos a ir desarrollando el contenido temático. Bueno, entonces vamos a iniciar con el concepto de lo que es la empresa, algunas características de la empresa, la estructura organizacional, estrategias que se puede implementar, el plan de marketing y pues cada uno de los pasos del plan de marketing. De acuerdo a Rosillo Cruz y Villarreal del 2002, nos definen a la empresa como una unidad económica de producción, de que es una entidad que es autónoma y que es distinta de sus propietarios. También tiene un fin fundamental que es la generación de valores agregados. ¿Eso en qué está enfocado? Entonces, en la transformación de recursos para convertirlos en bienes o en servicios. Esto se hace mediante la combinación de factores que están a disposición dentro del proceso de transformación, el proceso de producción. La empresa como tal tiene la finalidad de crear riqueza y valor agregado para que todos los interesados, que pueden ser accionistas, propietarios, empleados, clientes y proveedores, progresen. ¿Qué características tiene una empresa? Entonces, primero, que las empresas son transparentes, es decir, tienen un código de ética, ¿no? Tienen una filosofía en términos de valores, de principios y de actuar dentro de la empresa, que son sostenibles. Entonces, quiere decir que tienen un crecimiento que las hace perdurar en el tiempo. Entonces, recuerden que esa parte de la sostenibilidad tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa de mantenerse en el tiempo y en esa misma medida, pues de generar una rentabilidad. Deben ser flexibles, deben adaptarse a los cambios, tanto internos como externos, que pueda tener la empresa. Entonces, internos, digamos que se ajusten en cuestiones de funciones, de cargos, de salarios y demás, que puedan, demás
situaciones que se pueden presentar de manera interna en la empresa y a nivel externo, pues las diferentes cambios que se pueden presentar en el mercado y que pueden llegar a generar cierta incertidumbre. Deben ser dinámicas, es decir, deben estar en un constante movimiento. Entonces, eso tiene que ver también con el estar a la vanguardia de lo que pasa en el entorno, estar pendiente de las tendencias, de estar moviéndose, estar cambiando para poder satisfacer las necesidades del cliente. Deben ser sistémicas, entonces debe estar enfocada en trabajar de manera integral con todas las áreas que tiene la empresa, como puede ser la parte de las ventas, de producción, la parte administrativa, de recursos humanos y la parte logística. Deben ser creativas e innovadoras. Entonces recuerden que la creatividad tiene que ver con la generación de ideas y la innovación, pues con poner en práctica esa creatividad por medio del desarrollo de productos o servicios nuevos o mejorando esos productos o servicios ya existentes. Para dirigir en una empresa, entonces, debemos tener en cuenta que implica, primero, fijar y programar objetivos. Se deben tener unos objetivos claros, los cuales se desea alcanzar. Motivar y alinear esfuerzos, es decir, se debe promover lo que es el trabajo en equipo y unir esos esfuerzos para que la empresa funcione correctamente y pueda mantenerse en el tiempo. Coordinar y controlar actividades. Entonces debe haber un orden, ¿no? Deben haber unas personas a la cabeza de las diferentes áreas o departamentos de la empresa, mirando que todo funcione, que se estén desarrollando las actividades de la mejor manera, con el fin de que se esté generando esa dinámica, ¿no? Dentro de la empresa. Desarrollar y activar talentos, entonces tiene que ver con identificar esos trabajadores o dentro de la fuerza laboral, quienes tienen unos talentos, dónde los podemos ubicar, dónde pueden trabajar mejor, con tal de aumentar la productividad de la empresa. Construir y cultivar relaciones es muy importante. Entonces, generalmente en una empresa pues no vamos a llegar a realizar, a generar vínculos de amistad, pero sí puede ser ambientes sanos, ¿no? Donde se pueda dialogar, donde se pueda dar su opinión, donde las personas se sientan cómodas y puedan sentirse tranquilas de dar su opinión en su entorno laboral. ¿Qué es importante entonces al momento de definir una idea de negocio? Establecer una dirección que esté enfocada en el largo plazo. Y esa dirección en el largo plazo lo hacemos mediante una visión estratégica que sea eficiente y que nos permita primero definir el negocio y su visión. Entonces, describir, ¿no? ¿En qué consiste el negocio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La visión, entonces, ¿qué es eso que queremos alcanzar? Establecer los objetivos estratégicos y sus metas. Entonces, definir uno a uno esas cosas que nosotros queremos alcanzar, como esos objetivos, ¿no? Y esa meta que es como la parte grande, la parte macro que se desea alcanzar. Formular estrategias y planes de acción. Entonces, las estrategias y los planes de acción son herramientas que nos van a permitir alcanzar tanto las metas como los objetivos que nos hemos planteado y en esa misma medida, pues cumplir con la visión de la empresa. Una vez entonces hemos definido los objetivos empresariales, debemos establecer cómo los vamos a alcanzar. Para poder establecer o definir ese cómo alcanzarlos, es importante que la empresa organice lo que son los recursos físicos que tiene disponible y la coordinación de las actividades que el capital humano va a desarrollar con el fin pues, de que la empresa sea eficiente y que se logren coordinar de manera adecuada los recursos. La organización permite definir de una manera concreta cómo va a operar la empresa. Nos permite determinar las jerarquías, los niveles de autoridad y las responsabilidades. Nos permite mirar la disposición y la correlación frente a las funciones
y también nos permite tener claridad en las actividades que son necesarias realizar para poder lograr esos objetivos que nos hemos planteado. Vamos a encontrar que en la empresa se desarrollan dos actividades principales. Primero, la división del trabajo y segundo, vamos a tener a la coordinación. Entonces, la división del trabajo tiene que ver con separar y delimitar las actividades que se van a realizar. Se puede hacer por áreas o también por departamentos. Esto se hace con el fin de que se pueda realizar con mayor precisión cada una de las funciones establecidas dentro de los cargos de la empresa, que se realicen de una manera eficiente y reducir el mínimo nivel de esfuerzo, ¿no? Con tal de que las personas logren especializarse y perfeccionar su trabajo. Para la división del trabajo es necesario identificar que existen dos etapas. Primero tenemos a la jerarquización y es donde se disponen las funciones de la organización por medio de rangos, por medio de grados o de acuerdo a un nivel de importancia. De esa manera, pues se establecen unos niveles jerárquicos que son establecidos y que son indispensables para definir de una manera clara el tipo de autoridad de cada nivel. ¿Cómo podemos mirar esa división del trabajo? Pues por medio de un organigrama. Como ustedes pueden mirar aquí en la imagen, este es un organigrama de acuerdo a la jerarquización, que nos dice que en una empresa, en la cabeza, en la parte de arriba, pues va a haber una asamblea de accionistas, seguido en la asamblea de accionistas va a haber una gerencia general, y de ahí se despliegan las diferentes gerencias. Gerencia de ventas, gerencia financiera, gerencia de recursos humanos y la gerencia administrativa. Entonces, primero va a estar la asamblea de accionistas, que son quienes toman las decisiones más importantes de la empresa. Luego sigue la gerencia, que es como el representante de esa asamblea, y de ahí siguen las demás gerencias, que serían como los líderes o las cabezas de cada una de esas áreas. Tenemos también la departamentalización, y es donde se divide y se agrupan las funciones y actividades en unas unidades específicas. Esto le permite a la empresa mirar cuáles van a ser esas actividades de una manera más clara. ¿Qué nos permite determinar esta parte de la departamentalización? Entonces, determinar las funciones, también se pueden hacer por productos, se puede hacer de acuerdo a la ubicación geográfica, de acuerdo al tipo de clientes o de acuerdo al proceso o por equipos. Entonces, un ejemplo de la departamentalización es el que miramos en esta parte de aquí, que vamos a tener, por ejemplo, tenemos a la gerencia administrativa y financiera, y dentro de esa gerencia administrativa y financiera vamos a encontrar unos departamentos. En este caso tenemos a contabilidad, tesorería, cartera, facturación, almacenes, sistemas y logística. Entonces, todos estos departamentos hacen parte del área de gerencia administrativa y financiera. El segundo elemento es el de la coordinación. Entonces, la coordinación nos permite regular y armonizar los esfuerzos que realizan nuestros colaboradores para poder realizar de una manera eficiente las tareas que se les ha designado. ¿Qué nos permite entonces complementar lo que es la división del trabajo, logrando la unidad de esfuerzo? Y podríamos dividirlos en diferentes tipos. Entonces, cuando hablamos de tipología de la organización, hace referencia a esos sistemas o a esos modelos estructurales de la organización que se pueden implementar y que dependen de algunos factores, ¿no? De acuerdo también a la actividad principal que desarrolla la empresa, puede ser a los objetivos, al tipo de producción o a la magnitud que pueda llegar a tener la empresa. Y tenemos unos tipos de estructuras. Primero, tenemos a la estructura u organización lineal, que es donde la toma de decisiones se centra en una sola persona, tiene la responsabilidad de mando en toda la organización. Por ejemplo, es como veíamos en la primera imagen de la jerarquización, que había una gerencia general
y arriba de la cabeza general estaba la parte de la asamblea. Entonces, el gerente es quien toma las decisiones, pero esas decisiones deben estar aprobadas por la asamblea. Entonces, es una sola persona o un grupo de personas que toman las decisiones a nivel de toda la empresa. Luego tenemos la organización funcional, de que se divide por especialidades, una por cada actividad principal, por ejemplo, cartera, tesorería, contabilidad y sistemas. Entonces es más bien como lo que veíamos en la parte de la departamentalización. Entonces está la gerencia, el área como tal, y se divide en diferentes departamentos. Entonces, cartera se dedica a hacer solamente cosas que tienen que ver con carteras, a tesorería, enfocado en la parte de pagos y demás que tienen que ver con tesorería, contabilidad, asientos contables, sistemas, toda la parte de tecnología y desarrollo y demás, y así. Entonces es una estructura que en el organigrama nos permite mirar cómo está organizada de acuerdo a esas áreas, a esos departamentos y a esas especialidades. La organización por comités. Se asignan diversos asuntos a un cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen a decidir de forma conjunta. Entonces, aquí la organización está asignada a un cuerpo de personas, ¿no? Como por grupos, personas que se reúnen y que se deciden trabajar de una forma conjunta. La organización matricial o de proyecto es donde hay un gerente, el gerente general de la empresa, pero también tenemos un gerente o un jefe de acuerdo a un proyecto que nosotros vamos a realizar. Entonces, en esta parte de organización, nosotros podemos llegar a tener dos tipos de jefes o hasta más en caso de que estemos en proyectos diferentes. Dice que combina el proyecto con la departamentalización, con las funciones y al mismo tiempo se es responsable por los resultados del proyecto. Vamos a mirar un video corto y explicativo sobre esta parte de la estructura organizacional. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión. Y para una correcta planificación, es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores.
Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente. La agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. أنا اسمي وحيد عمر السبت. Bueno, entonces el video era como complementar un poco más lo que es la parte de la estructura organizacional. Como ustedes pueden resaltar del video, es la parte de los organigramas y las diferentes estructuras y elementos que puede haber dentro de la parte organizacional. ¿Qué nos permite? Es como una forma de generar visibilidad sobre cómo está estructurada la empresa, cómo está organizada, cómo alguien puede mirar quién es el que toma las decisiones, quién es el que toma las decisiones por departamentos, cómo está la parte de los cargos, cómo funciona la parte de la comunicación y demás. Muy clara la información, profe. Vale, entonces, continuando con los conceptos, en la empresa hay unos elementos que son estratégicos. Esos elementos nos permiten mirar, pues, cuál es el interés de las personas que conforman la empresa, de los socios en este caso, también mirar cuál es esa visión o cómo se proyecta la empresa en el largo plazo, cuáles son esos valores y principios que rigen la empresa, cuáles son esos objetivos que se desean alcanzar y las diferentes estrategias organizacionales.
Primero, entonces, tenemos a la misión. Entonces, la misión define cuál es la razón de ser de la empresa, ¿no es cierto? Mira esas aspiraciones o esas finalidades que persigue la empresa, sea de una forma permanente o semipermanente. Permite distinguir a la organización de los demás, también como una forma clara de ser y de informar cuáles son esos elementos diferenciadores. Alinea que los objetivos estratégicos, las políticas, la planeación táctica y los planes tanto al corto, al mediano como a largo plazo. La misión que contempla unos componentes, como por ejemplo los clientes, el producto o servicio, el mercado, la parte tecnológica, el crecimiento esperado, la filosofía empresarial y la imagen que desea proyectar. En términos generales, la misión es la razón de la empresa, la razón de ser, por qué existe esa empresa. Otro elemento que tenemos es la visión. Entonces, la visión, como ya miramos, es esa proyección que se hace hacia el futuro en el largo plazo. El largo plazo es decir, a 5 años. ¿Cómo se proyecta la empresa dentro de 5 años? Se debe reflejar de una manera clara y precisa y debe tener un enfoque hacia los grupos de interés, ¿no es cierto? En este caso, frente a lo que quiere alcanzar la empresa, pero también teniendo en cuenta a sus clientes, a los inversionistas, a los accionistas y demás personas que participan en la empresa. Tenemos a la filosofía organizacional. En la filosofía organizacional, entonces vamos a encontrar esa ideología que caracteriza a la empresa, que incluye los principios y los valores, ¿no? Que son el conjunto de creencias que la organización dice que se deben respetar y que orienta hacia la generación de valor para el mercado y para la sociedad. Entonces son esos valores y esos principios que se establecen, de los cuales los colaboradores o las personas que hacen parte de la empresa deben apropiarse y deben respetar. Y por lo tanto, está alineado con el fin de la empresa, que es el generar valor tanto para el mercado como para la sociedad. Tenemos a los objetivos organizacionales. Entonces, los objetivos organizacionales son todas esas situaciones que la empresa desea alcanzar. Se asocian con la misión y con la visión organizacional. Están orientadas hacia el logro de la eficiencia. Entonces, recuerden que la eficiencia tiene que ver con el buen uso de los recursos y la gestión del tiempo, ¿no? Sacar el máximo potencial de los recursos haciendo una buena gestión. Dice que en la medida en que estos se cumplen y se identifican con el rol de la organización en la sociedad. Entonces es mirar cómo se alinean esos objetivos o esos elementos que nosotros queremos alcanzar con la misión, con la visión, fomentando esa parte del logro de la eficiencia, identificándose con el rol de la organización en la sociedad. Tenemos las estrategias. Entonces, ¿qué son las estrategias? Sé que son una serie de programas de acción que se utilizan con el objetivo de ubicar recursos y conseguir resultados específicos dentro del largo plazo. Esto con el fin de definir lo que es y será la compañía en el futuro. Es decir, realizamos o implementamos estrategias para el presente, pero también pensando en el futuro. Se busca de una manera concreta dar una solución a una problemática o una necesidad que se ha identificado con el fin, pues, de ir a la cabeza o superar a la competencia. Tenemos algunas estrategias que pueden ser genéricas, que lo que buscan es maximizar la rentabilidad, la competitividad, la productividad, la calidad, participación del mercado y demás elementos
dentro de las funciones de la empresa con el fin de disminuir la exposición al riesgo y permitir la supervivencia de la empresa en el futuro. ¿Qué es necesario para formular una estrategia? Entonces, primero, identificar las oportunidades y las amenazas. Segundo, estimar los riesgos de cada opción. Tercero, definir los puntos fuertes y débiles de la compañía. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte de identificar oportunidades y amenazas y definir puntos fuertes y debilidades, hace referencia a ese análisis de los factores, ¿no? Internos y factores externos, que fue lo que ustedes realizaron en la matriz DOFA. Por eso la matriz DOFA es una herramienta que se aplica tanto a nivel personal como a nivel empresarial. En este caso, pues, se haría a nivel empresarial, de mirar cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que tiene la empresa y las oportunidades y las amenazas que tendría la empresa con relación al entorno. Reconocer los recursos disponibles y los alcances, entonces ser conscientes de los recursos que tengo en este momento, para qué me sirven, si realmente me van a permitir desarrollar mi actividad económica de la mejor manera o si realmente pues debo hacer una buena gestión, mirar para qué los puedo designar, identificar la capacidad real y potencial del mercado, si puedo cumplir con esas expectativas que tiene el mercado frente a la empresa, capacidad para hacer frente a los riesgos, entonces tiene que ver con esa capacidad de asumir los diferentes riesgos que se puedan presentar frente al logro de los objetivos que nos hemos planteado como organización, definir los valores personales y éticos, las aspiraciones y los ideales. Entonces, esto tiene que ver con la filosofía de la empresa. Para implementar una estrategia es importante mover recursos, contar con procesos, con una estructura organizacional que sea apropiada, definir cuáles van a ser esos indicadores que me van a permitir medir el desempeño, mirar si va a haber una compensación y el desarrollo administrativo. Tenemos 4 tipos de estrategias. Pues primero tenemos a las estrategias diversificadas, que lo que buscan es prevenir el riesgo mediante 3 tipos de diversificación. Tenemos a la diversificación concéntrica, que consiste en adicionar productos nuevos que están relacionados con el producto o servicio que la empresa desarrolla. Tenemos a la diversificación por conglomerados, que se refiere a adicionar productos o servicios nuevos, pero que no están relacionados con ese producto o servicio que la empresa actualmente desarrolla y lo que busca es ingresar y competir en una nueva industria que puede llegar a ser más rentable que la industria en la que actualmente se desarrolla la empresa. La diversificación horizontal se refiere a adicionar productos o servicios nuevos que no están relacionados para el cliente y lo que buscan es optimizar canales de distribución y los puntos de venta. Estrategias integrativas, también tenemos 3 formas. Tenemos la integración hacia adelante, que lo que busca es tener un mayor control sobre los canales de distribución, con el fin de que de reducir los costos y gastos y aumentar la rentabilidad. La integración hacia atrás busca tener un control sobre los proveedores, poder tener esa capacidad de negociar con los proveedores términos de precios. Integración horizontal pretende tener mayor control sobre los competidores. Entonces es mirar cómo podemos tener un mayor control sobre esos principales participantes del mercado. Estrategias intensivistas buscan mejorar la posición competitiva de la empresa con relación a los productos o servicios que maneja actualmente y se distinguen 3 modelos de estrategias. Primero tenemos estrategias de penetración del mercado que tienen como objetivo incrementar la participación del mercado mediante una mayor comercialización de tu producto.
¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, incrementando la fuerza de ventas por medio de campañas publicitarias, por medio de promociones, descuentos, y también les permite posicionar la marca. Desarrollo del mercado. ¿Qué busca? El producto o servicio puede ingresar en un mercado en específico, puede ser en una área geográfica, en una comunidad en particular, y les permite crear nuevos canales de distribución y reducir la cantidad de inventario. Por último, tenemos estrategias de desarrollo de producto, donde esperan hacer un aumento de las ventas realizando modificaciones al producto o servicio con el objetivo de obtener o aumentar la rentabilidad de la empresa. Tenemos las estrategias defensivas. Entonces, se utilizan cuando el riesgo es inminente y cuando estamos ya frente a una situación que el riesgo es muy alto y debemos actuar. Para esto, entonces, también tenemos unos tipos de estrategias. Tenemos estrategias de riesgo compartido, que es una estrategia que se presenta cuando una o más empresas constituyen una necesidad con el objetivo de aprovechar una oportunidad. Tenemos contratos de cooperación que permiten mejorar la comunicación y las redes que pueden llegar a generar unas alianzas estratégicas. Tenemos al encogimiento, que parte inicialmente de un programa de reducción de costos mediante la eliminación de procesos, ¿no? Esos procesos que no agregan valor, sino que lo que hacen es interferir en el buen funcionamiento de la empresa y por lo tanto es mejor suprimirlos o eliminarlos para que se logre mantener el éxito de la empresa. La desinversión es la venta de una división de la organización. Entonces, es vender una parte de la empresa con el fin de obtener capital para poder realizar otras inversiones de tipo estratégico que me permitan generar efectivo en el corto plazo. Y por último, tenemos a la liquidación, que hace referencia cuando es preferible dejar de operar que seguir perdiendo dinero, ¿no? Ya cuando la empresa entra en quiebra o entra en una crisis de la cual no se puede recuperar y lo mejor es liquidar la empresa. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar como tal la parte del plan de marketing, pero es importante que sepamos entonces cuál es la diferencia entre el mercado y entre el mercadeo. Entonces, el mercado es ese lugar o virtual. Camila. Vale, entonces, el mercado es ese lugar físico o virtual donde se intercambian bienes y servicios, ¿no es cierto? También puede ser el conjunto de clientes potenciales que tienen una necesidad o un deseo en específico, sea por un producto o por un servicio. El mercadeo es el conjunto de estrategias y de técnicas que se utilizan para satisfacer esas necesidades y esos deseos. Entonces, en general, podríamos decir que el mercado es el objetivo, ¿no? Es a quién vamos a vender o ofrecer esos productos y servicios. Y el mercadeo es el proceso para llegar a ese mercado. ¿Qué elementos tiene como la parte del mercadeo? Entonces, las acciones de mercado nos permiten acercar los productos o servicios a los consumidores
para generar o lograr ese objetivo que se plantean los empresarios. Obtener un buen nivel de ventas, alcanzar con los resultados de acuerdo a lo que se establece en el plan de mercadeo, analizar los factores internos y externos que pueden incidir al momento de comercializar los bienes y servicios. ¿Cuáles son los factores internos del mercado? Entonces son aquellos elementos que se pueden controlar por la empresa. Esos que se aplican para satisfacer las necesidades del consumidor, como por ejemplo el mix de marketing, que es el precio, el producto, promoción y distribución. Los factores externos del mercado, entonces, son esas variables del entorno que la empresa no puede controlar y que inciden de una manera directa o indirecta en la comercialización, como por ejemplo las leyes, el medio ambiente, la situación política, cultural, social, bueno, esos que veíamos en el análisis de la metodología de Pestel, cuando estábamos mirando la parte de la explicación del análisis del entorno a nivel macro. Entonces, esos elementos la empresa puede planificar, puede establecer unas acciones o medidas a tomar con el fin de que se puedan obtener esos beneficios económicos y en esa misma medida se puedan fidelizar los clientes. ¿Qué es entonces el plan de marketing? Es un documento que nos permite regular la política comercial de la empresa en un plazo determinado. ¿Qué mide el plan de marketing? Entonces, primero el progreso del logro de los objetivos, la estrategia del mix de marketing, el calendario que sería el plazo, los estándares de desempeño. Se hacen todos estos pasos con el fin de poder hacer seguimiento y evaluar los resultados, analizar factores de manera cuantitativa, como pueden ser las ventas y la rentabilidad, y también factores cualitativos como el posicionamiento de la marca. El plan de marketing entonces nos permite hacer como una comparación frente al logro de los objetivos, lo que se ha planeado versus lo que se ha ejecutado, implementar estrategias que pueden ser de producto, de precio, promoción y distribución, el calendario, que es determinar un plazo, y los estándares de desempeño, que pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Cuáles son los propósitos del plan de marketing? Primero, definir el segmento del mercado en el que el emprendimiento centrará sus actividades. Segundo, definir las variables del mix de marketing. Y tercero, alinear los objetivos estratégicos con el plan financiero. ¿Qué etapas debe tener el plan de marketing? Pues primero, el análisis de la situación actual. Es importante que se realice un análisis del entorno, ¿no? Un análisis general del contexto, tanto de la parte interna como de la parte externa. Que se analizan los resultados obtenidos con la aplicación de políticas de producto, precio, promoción y distribución que son adoptadas para atender al mercado. También se realiza el análisis del cumplimiento de metas frente a los objetivos que se han planteado y se realiza una evaluación del segmento del mercado con respecto al tamaño y crecimiento de los segmentos, al atractivo estructural de los segmentos, los objetivos y recursos de la compañía. Entonces, algunas compañías pueden mostrar interés en nichos o en segmentos específicos del mercado. La segunda parte es la planificación de los objetivos. Entonces, al realizar el análisis de los resultados, lo que se busca es plantear o planificar los objetivos que se desean alcanzar en un periodo determinado. Esos objetivos, entonces, se plantean de acuerdo a unos ítems. Primero, de acuerdo al producto, entonces definir cuál va a ser la cantidad, la calidad del producto, el consumidor o el comprador, entonces mirar ese segmento de clientes de acuerdo al producto o servicio que se ofrece,
puede ser diversificando el producto o con el fin de potenciar la marca. De distribución, se deciden cuáles son los nuevos canales de distribución, políticas, inventarios y demás. Y frente a las ventas, que se determinan los niveles de ventas que se desean alcanzar dentro de un periodo en específico. Luego que sigue, formular las estrategias. Entonces, las estrategias se definen de acuerdo con los objetivos que nos hemos propuesto, con el fin de alcanzarlos. ¿Qué nos permiten estas estrategias? Entonces, analizar la forma en que se va a poder llegar al mercado. Para eso existen diferentes tipos de estrategias. Tenemos estrategias de marketing, estrategias de posicionamiento de producto, estrategias de desarrollo de marca y estrategias de comunicación. Dentro de las estrategias de marketing vamos a encontrar 4 tipos de estrategias. Tenemos las estrategias de marketing no diferenciado o de marketing masivo, que son estas estrategias donde las diferencias entre los segmentos del mercado se omiten y también trata de llegar a todo tipo de mercado con la misma oferta. Es decir, no diferencia los segmentos del mercado. Pretende abarcar todo el segmento existente o todo el mercado existente con un mismo tipo de oferta. Marketing diferenciado o segmentado. Entonces, es todo lo contrario al marketing no diferenciado. Se decide llegar a varios segmentos, se ofrece una oferta individual para cada segmento. Marketing concentrado o de nicho, pues se utiliza cuando se quiere llegar a un mercado o a un nicho en específico y que no se cuenta con recursos suficientes para atender a todos los segmentos, ¿no? Entonces nos enfocamos en un nicho muy pequeño, teniendo en cuenta los recursos que tenemos para poder abarcar solamente ese nicho en específico. Y el micromarketing, que adapta los productos o servicios y programas de marketing a los gustos de los individuos y lugares en específicos. Entonces, esto ya es como una manera más especializada, ¿no? De acuerdo a los gustos de las personas y a unos lugares específicos. Estrategias de posicionamiento de producto. Es la posición de un producto, es la forma en que los consumidores definen un producto con base en sus atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores. ¿Cómo van a recordar la marca con relación a los productos de la competencia? Tenemos aquí la identificación de posibles ventajas competitivas. Lo que busca es que el proveedor se posicione como un proveedor de producto o de servicio de mayor calidad, mejor servicio, tiempos de entrega, condiciones de entrega, mejor imagen, entre otros aspectos. Estos factores que hacen que se posicione la empresa, pues deben ser reales, ¿no? O sea, no pueden ser promesas falsas, sino que debe ser algo que la empresa realmente lo puede cumplir con el fin de satisfacer esas necesidades, debido a que, pues, si son engaños o si son falsas promesas, pues van a afectar la ética empresarial y también, pues, tiene unas afectaciones a nivel legal. ¿Qué más se debe hacer? Seleccionar la ventaja competitiva correcta. Entonces, se debe decidir cuáles van a ser esas diferencias que se van a promover. O sea, eso que a mí me va a hacer diferente de la competencia y que por lo tanto me va a permitir resaltar. ¿Cómo puede ser esa diferencia? Entonces, pueden ser una diferencia importante que le proporciona a los compradores un beneficio altamente valorado por ellos. Puede ser una diferencia distintiva
que le permita distinguirse frente a otros competidores, una diferencia superior, donde el producto o servicio que se ofrece es superior en calidad, en precio, en comparación con la competencia, comunicable, que se puede comunicar entre los compradores y que ellos puedan percibirlo, exclusiva, que los competidores no puedan copiar fácilmente esa característica, es decir, solamente pertenece a ese producto o a ese servicio, no se puede copiar. Costeable, los compradores pueden pagar la diferencia. Y rentable, que la compañía pueda recibir los beneficios económicos de promover esa diferencia. Seleccionar una estrategia de posicionamiento tomando como base el precio. Entonces, aparte de posicionar la marca haciendo uso de los atributos o características de un producto o servicio, también lo podemos hacer teniendo en cuenta el precio. Entonces, los precios nos implica determinar cuáles van a ser esos riesgos frente a la compra de un producto y la generación de utilidad de acuerdo al plan estratégico de la empresa. Existen 4 elementos que nos permiten facilitar el proceso de fijación de precios. Entonces vamos a tener primero el precio técnico, que está compuesto por el costo unitario más el gasto unitario. Segundo, el precio óptimo, que incluye el precio técnico más la utilidad esperada. El precio de aceptación, que es lo que el cliente estaría dispuesto a pagar entre X y Y producto. Y por último, el precio de la competencia. Entonces, es hacer un mapeo, un análisis frente a los precios que tiene la competencia para poder establecer el precio de nuestro producto o de nuestro servicio. Es para fijar el rango de precios y teniendo en cuenta la propuesta de valor. Tenemos esta tablita que nos permite mirar o determinar cómo se podría fijar un rango de precios. Entonces, el más por más implica ofrecer el mejor producto o servicio y cobrar el precio más alto para cubrir los costos elevados. El más por lo mismo es ofrecer el mismo producto o servicio al mismo precio. El más por menos es ofrecer el mismo producto a un menor precio. Lo mismo por menos es ofrecer un producto o servicio de menores condiciones a un precio muy bajo, y menos por mucho menos es ofrecer un producto o servicio de menores condiciones a un muy bajo precio. Entonces, esta tablita lo que nos permite es hacer un análisis, ¿no?, de cómo podemos fijar un rango de precios de acuerdo a estos criterios. Tenemos las estrategias de desarrollo de marca, donde debemos entender pues, que la marca es uno de los principales activos perdurables de la compañía. Entonces, la marca como tal viene siendo pues el nombre de la empresa, eso que nos representa, eso que por lo que las personas o los consumidores nos reconocen. Dice que debe ser cuidadosamente desarrollada y administrada, pues porque la marca es un nombre, es un símbolo que representa esa percepción y sentimientos del consumidor hacia un producto y su desempeño. Es lo que está en la mente del consumidor. Representa esa conexión que tiene el cliente con el producto. Para realizar ese posicionamiento de marca, se deben resaltar los atributos del producto asociados con el nombre, con el beneficio que se desea. Se debe estar estrechamente asociado con la misión, la visión y los valores de la compañía. Entonces, la marca, si vamos a hablar de un ejemplo en concreto, por ejemplo, Frisbee, pues cuando nosotros nos hablan de Frisbee, nosotros ya de una asociamos al pollito, las fresas de pollo apanado y demás productos que tiene Frisbee, ¿no? Entonces esa es la marca. Nosotros ya tenemos una percepción y tenemos una conexión con ese producto. Y en estrategias de comunicación es cómo vamos a dar a conocer el producto o servicio al cliente mediante unas estrategias de venta y de mercadeo. Entonces tenemos a la venta personal, al marketing directo, al marketing digital, al merchandising visual, merchandising de gestión y las relaciones públicas.
Frente a la venta personal es abordar directamente al cliente, dándole a conocer las características y ventajas que tiene un producto o servicio. En el marketing directo es donde se coloca al cliente en el centro de la estrategia y se realizan diferentes campañas publicitarias por medio de medios masivos y canales directos. El marketing digital, entonces, llegar al cliente por medio de páginas web, redes sociales, medios electrónicos de pago, correos electrónicos y demás medios digitales. El merchandising es una estrategia que se desarrolla en un punto de venta para desarrollar ventas por impulso. El merchandising visual, por ejemplo, establecer neveras de almacenes por medio de impulsadoras o también por la parte de degustaciones. Y el merchandising de gestión, que analiza todos los puntos de venta para mejorar la rentabilidad. Frente a las relaciones públicas, es hacer un uso de la información para influir de una manera positiva en la opinión pública. Por último, nos quedan las dos fases del plan de marketing, que son la cuarta, el presupuesto comercial, que es aquellos objetivos, estrategias y acciones que sean definidas con el fin de destinar recursos necesarios para poder desarrollar ese plan de marketing. Y el control y el seguimiento, que es un proceso que nos permite aplicar medidas correctivas, ¿no? Entonces, en el control y en el seguimiento, yo miro cómo voy frente a esos objetivos que me he planteado en el plan, si realmente los voy alcanzando o no, cómo voy en cuestión de tiempo y si logro identificar un error, entonces aplicar acciones de mejora que me permitan a mí, mejorar esas estrategias de marketing que he planteado en el plan con el fin de poder alcanzar esos objetivos. Y esto pues con respecto a lo que es la empresa, sus características, sus elementos, los elementos organizacionales, de estructura organizacional, lo que es el mercadeo, el mercado y las fases del plan de marketing. ¿Hasta ahí tienen dudas, preguntas, inquietudes o todo está claro? Todo muy claro, profe. Ok. Continuando entonces con nuestra temática y entrando como tal a la evidencia de aprendizaje que ustedes deben desarrollar, que tiene que ver con el modelo de negocio y el desarrollo del lienzo Canvas. ¿Qué es entonces un modelo de negocio? Entonces, un modelo de negocio son un conjunto de estrategias y de prácticas que nos permite identificar, crear y ofrecer productos y servicios. También nos permite identificar cómo una empresa crea, entrega y captura valor, cómo se va a generar valor y en esa misma medida que la empresa sea sostenible y rentable. Es esa capacidad para alinear las operaciones de la empresa con las necesidades y expectativas que se identifican en el mercado y facilita una ruta clara para la entrega de productos y servicios de acuerdo a los objetivos comerciales de la empresa. ¿Qué características tiene el modelo de negocio? Entonces, primero definir una estructura de costos y rentabilidad, especificar cómo se van a generar la parte de los ingresos, pero también cuáles son los costos en los que se debe incurrir para iniciar esa idea de negocio. Ofrecer una propuesta de valor única, entonces es brindar algo distinto, satisfacer esas necesidades de una manera más efectiva que lo que hace la competencia. Adoptar o crear canales de distribución que se establecen de acuerdo al producto o servicio que se vende o se ofrece. Entender al cliente, identificar y entender a ese público objetivo. Pueden ser nichos específicos, segmentos o masas. Analizar la competencia
observar los productos y servicios, analizar las estrategias y procesos operativos que tiene la competencia, facilitar la integración tecnológica, entonces implementar la parte de la tecnología, como puede ser hoy en día la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el machine learning y el big data, renovar constantemente la propuesta de valor y mejorar esa interacción con los clientes, identificar los recursos que necesita y construir relaciones con los clientes, entonces que permite establecer la comunicación de una manera efectiva, entendiendo y respondiendo a esas necesidades de los clientes, nos permite implementar estrategias como pueden ser programas de lealtad, el soporte al cliente, de una manera personalizada, aplicar encuestas de satisfacción regulares y fortalecer esos vínculos con nuestros clientes. Entonces, primero, de acuerdo a lo que vemos en el diagrama de aquí, entonces es, ¿qué tiene usted que no tengan los demás y la gente esté dispuesta a pagar? Que vendría siendo esa propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es lo que yo ofrezco que no está en el mercado y que me va a permitir que la gente compre mi producto o servicio? Segundo, definir el público meta, qué problemas y necesidades tiene. Entonces, identificar quiénes van a ser mis clientes. ¿De qué manera la propuesta de valor va a llegar al segmento de clientes? Entonces, ¿cómo yo voy a entregar ese producto o ese servicio a mi cliente? Tu cliente es lo más importante. Define el tipo de relación que vas a tener con él. Voy a definir cómo yo voy a fidelizar a ese cliente, cómo me voy a relacionar con él. ¿Cuál es la rentabilidad? Identifica cómo y dónde van a llegar tus ingresos. Entonces, ¿cuáles van a ser mis fuentes de ingresos? ¿Cuáles van a ser mis medios de pago? ¿Qué necesitas para que funcione el modelo de negocio? Entonces, ¿cuáles son esos recursos que yo necesito? Tecnología, personal, capital, infraestructura, actividades que corresponden al desarrollo de modelo de negocio para que tenga éxito. Entonces, ¿qué actividades o qué tareas en específico yo debo realizar para poder que mi idea de negocio funcione de una manera exitosa? Gente clave con la que debes interactuar para que la propuesta de valor suceda. ¿Quiénes pueden ser esos aliados, ¿no? Esas personas que me van a dar apoyo para poder cumplir con mi propuesta de valor. Y por último, ¿cuál es la inversión? Determinar costos fijos y costos variables. Determinar esa estructura de costos que son necesarios para poder iniciar a desarrollar mi idea de negocio. Como tal, estos 9 puntos que vemos en esta imagen, pues son los 9 puntos que nosotros vamos a desarrollar en el IES Canvas, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipos de modelo de negocio existen? Pues primero tenemos el modelo de negocio de franquicia. ¿Qué permite hacer una franquicia? Entonces, le permite a terceros utilizar la marca y el modelo de negocio de una empresa exitosa a cambio de una inversión inicial y de regalías. El ejemplo de un modelo de franquicia tenemos a McDonald's. Dice que surgió cuando Ray Kroc adquirió los derechos de los hermanos Dick y Mac McDonald, permitiendo operar bajo su reconocida marca. Ejemplos de franquicias, pues aparte de McDonald's, tenemos a Starbucks, tenemos también a Tostado, Frisbee también es una franquicia, los de la locura, esos diferentes negocios que nosotros encontramos más como en la parte de los centros comerciales, son franquicias, donde se compra como tal todo el modelo de negocio de una empresa que ya es exitosa, que ya está constituida, se hace una inversión inicial y se obtienen pues, unas regalías o una rentabilidad. El modelo de negocio de multicomponente, entonces es un modelo de negocio que se basa en la adaptación de un producto para diferentes mercados, que se puede variar la presentación, los precios, categorías y demás aspectos que son ideales para que la empresa pueda escalar a nivel global. Ejemplo de este tipo de modelo de negocio vamos a encontrar a Coca-Cola, la cual adapta su icónico refresco a los diferentes mercados con variaciones en precio y empaque. Entonces, Coca-Cola es una empresa que está presente a nivel mundial, que ha logrado adaptarse a esas condiciones de los mercados, algunas veces modificando su fórmula, otras en cuestión de precios, otra en diseños de la presentación,
pero es una empresa que ha logrado abarcar el mercado a nivel global. El modelo de negocio freemium quiere decir que se ofrecen productos o servicios gratuitos. Se funciona como una introducción a versiones completas o mejoras en cuanto a soporte técnico continuo, se elimina la parte de la publicidad o funcionalidades que requieran pago. Ejemplos de este tipo de modelo de negocio, pues vamos a encontrar las plataformas de streaming como Netflix, HBO, YouTube, Spotify, Disney y demás plataformas que lo que ofrecen es el acceso a, a esos servicios de una manera gratis. Pueden ser, algunos dicen 2, 3 días, la prueba gratis, otros dicen un mes, 2 meses, con el fin de que la empresa al final pueda optar por suscripciones de pago. El modelo de negocio Eyeball es un modelo que se enfoca en generar tráfico en plataformas digitales gratuitas mediante contenido relevante. Entonces, en este tipo de modelo de negocio lo que se busca es monetizar esa atención del cliente a través de publicidad o de datos. Aquí podemos tener como referentes a las redes sociales como son Instagram, Facebook, X y TikTok, que atraen grandes audiencias que son monetizadas a través de publicidad avanzada. Entonces aquí podríamos entrar a mirar toda la parte de anuncios y demás que aparecen en las diferentes plataformas y lo que hacen es generar como ese tráfico visual que lo obligan a uno sí o sí ir a mirar los anuncios o esa parte de la publicidad. Quinto, modelo de negocio, líder de mercado, que es considerado más una estrategia que como un modelo de negocio, pero que se centra en diseñar productos o servicios que sean innovadores, que satisfagan las necesidades de una manera única y que se venden a precios premium, ¿sí? Por el valor añadido al mercado. Son como, por ejemplo, Apple, que es una empresa que es un referente en cuanto a los dispositivos con tecnología avanzada y que simbolizan un estatus social. Entonces, los dispositivos de Apple están enfocados en un segmento en específico. Estos precios premium quiere decir pues que son precios altos porque son dispositivos que son alta gama y además por el estatus social que tiene Apple, ¿no? La marca como tal tiene ya un reconocimiento y por lo tanto es un ejemplo de líder del mercado. Producto virtual, que es un modelo de negocio que ofrece productos dirigidos a una audiencia específica, no tiene costos de mantenimiento, es rentable debido a la lealtad que se genera hacia el producto o la plataforma, se respalda por la compra constante de complementos y objetos adicionales. Ejemplos aquí tenemos a los productos virtuales, como los cursos en línea en formato PDF o en video, el marketplace y algunos videojuegos. El modelo de negocio de cebo y anzuelo, entonces, se enfoca en atraer clientes con un producto a bajo costo, que sería el cebo, e incita a la compra de otro producto o servicio que es complementario, pero a un precio mayor, que sería el anzuelo. Ejemplo de esto, tenemos a Nintendo, que vende las consolas a un precio reducido, pero que luego ofrece los juegos a precios más altos. El modelo de negocio de suscripción está basado en lo que son los ingresos recurrentes de clientes que son como membresías para poder acceder a un producto o un servicio. Aquí volvemos a tener como ejemplo las plataformas de streaming, ya que ofrecen un acceso a diferente contenido de multimedia, pero a cambio de ese uso o de ese acceso a ese contenido, pues se debe pagar una tarifa mensual o anual. Podemos mirar que en el modelo freemium y en el modelo de suscripción, pues se pueden como mezclar, ¿no? Entonces, primero tenemos la opción de acceder gratis o a la prueba de ese producto, de ese servicio, y luego ya empezamos a pagar esa suscripción o esa tarifa mensual. El modelo de negocio por afiliación, pues es un modelo que permite ganar comisiones por medio de promover productos o servicios a terceros, pero para que sea rentable, pues debe existir una audiencia que ya esté consolidada, que confíe en la plataforma y en la persona que promueve esos productos y servicios. En este ejemplo tenemos a los influencers, a los bloggers y a las demás personas que lo que hacen es recomendar
esos productos y esos servicios pues a través de sus redes sociales, de sus canales como por ejemplo los canales de YouTube o en TikTok, que es como la red social que se está utilizando más para dar a conocer esa parte de productos o servicios. Tenemos a las artesanías, que son un modelo de negocio donde se prioriza la calidad. Una característica pues es que los precios suelen ser un poco altos debido a la mano de obra especializada y a los materiales que se utilizan. Un ejemplo de esto pues puede ser la marca de alta costura, que se enfoca en exclusividad y personalización de prendas con telas de alta calidad. Entonces todo lo que es tejido, ustedes saben que la parte de tejido pues implica tiempo, recursos y sobre todo la mano de obra, entonces tiende a ser un poco más costosa. El modelo de negocio peer-to-peer, que es un modelo de negocio que facilita el intercambio directo entre usuarios de productos o servicios donde no existen intermediarios mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones. Ejemplos de estos tenemos a Airbnb y a Mercado Libre, que lo que buscan es conectar ofertas y consumidores de una manera directa. El modelo de negocio de licencia de software, entonces está enfocado en empresas que desarrollan software, otorgan licencias a los usuarios y a cambio del uso de esa licencia, pues se paga una tarifa. El ejemplo pues más común es Microsoft, que nos vende la licencia de software en su paquete de Microsoft Office, tanto para personas que lo hacen de consumo de manera personal y también para empresas. Y por último, tenemos el modelo de negocio de blockchain y las criptomonedas, es que involucra la creación y gestión de criptomonedas, plataformas de blockchain que permiten lo que son las transacciones seguras y descentralizadas. Ejemplo de este modelo de negocio tenemos a Ethereum, que es una plataforma de blockchain que permite la creación de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. Entonces, si ustedes pueden mirar, tenemos diferentes tipos de modelos de negocio. Estos tipos de modelos de negocio, pues depende de la idea de negocio que se desea desarrollar y como tal, pues de la actividad económica que ustedes vayan a desempeñar. Vamos a mirar ahora sí nuestro lienzo, el lienzo Canvas. El lienzo Canvas es esta plantilla que ustedes miran aquí. Es una plantilla que contiene 9 elementos y que nos permite mirar a través de esta hoja si una empresa es viable o no es viable. ¿Cuáles son esos nuevos elementos? Entonces, segmento de clientes, propuesta de valor, canales, relaciones con clientes, fuentes de ingreso, actividades clave, recursos claves, asociaciones clave y la estructura de costos. ¿Quién es el segmento del mercado? Entonces, el segmento del mercado es esa persona a quienes nosotros vamos a enfocar nuestra idea de negocio, ¿no? A quien le vamos a resolver esa problemática o vamos a satisfacer esa necesidad. Luego tenemos a la propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor es qué vamos a hacer que nos permite diferenciarnos de la competencia, ¿no? Es ese valor especial o ese valor agregado que se da con el fin de que la empresa logre diferenciarse de la competencia. Los canales, tenemos dos tipos de canales, de comunicación y distribución. Entonces, de comunicación es cómo me conocen, ¿no? Si lo voy a hacer por medio de publicidad tradicional, que puede ser perifoneo, el posavoz, radio, televisión, volantes, mallas publicitarias, o si lo voy a hacer por medios digitales, haciendo marketing digital, por páginas web, por redes sociales, por plataformas de pago, etcétera. Y los canales de distribución es cómo yo voy a llegar al cliente o cómo le voy a entregar el producto al cliente. Entonces, si lo voy a hacer por venta directa, si lo voy a hacer por domicilios, si lo voy a hacer por autoservicio, bueno,
Depende de cuál sea el tipo de venta que ustedes vayan a utilizar para que el cliente pueda acceder a su producto o su servicio. Las relaciones con los clientes es cómo yo interactúo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer que ese cliente se fidelice conmigo? Entonces, si yo voy a generar estrategias de promoción, si voy a generar estrategias que me permitan a mí darles descuentos u obsequios a mis clientes, ¿cómo puedo yo fidelizar y cómo me voy a relacionar con mi cliente? Tenemos las fuentes de ingreso, que es lo que vamos a obtener, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener esos ingresos? Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer por la venta de ese producto o de ese servicio. Entonces, aquí en fuentes de ingresos yo voy a poner venta de, por ejemplo, venta del bulto de papa al por mayor, venta del bulto de papa más domicilio, venta por suscripción mensual o anual de nuestros programas o de nuestro catálogo, etcétera. Entonces, aquí yo escribo cuáles van a ser esas fuentes de ingreso. Y adicionalmente a eso, le voy a anexar los medios de pago. Los medios de pago es cómo voy a recibir yo el dinero. Entonces, si lo voy a hacer en efectivo, en transferencia, pagos con tarjetas de débito, crédito, etcétera. Entonces, lo describo. Seguimos con las actividades claves. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la empresa para que funcione? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a cultivar papa y luego pues vender los bultos de papa, entonces yo debo escribir qué actividades voy a hacer. Por ejemplo, entonces, alistamiento del terreno, siembra, cosecha, post cosecha, alistamiento de las papas en bulto, distribución y logística, venta y comercialización. Entonces, esas van a ser todas las actividades que yo debo realizar para que mi idea de negocio funcione de la manera correcta. En recursos claves es qué recursos yo voy a necesitar. Entonces, tenemos los recursos físicos, los recursos de personal, los recursos tecnológicos, los recursos financieros. En los recursos físicos vamos a encontrar toda la parte de infraestructura, elementos, maquinarias y equipos. Si yo voy a necesitar un local, entonces pongo recursos físicos, local, adecuación de local, maquinaria y elementos para la transformación de la papa, por ejemplo. En personal, entonces voy a necesitar un administrador, un contador, un asesor o un vendedor y un domiciliario. Entonces, ese es el personal que yo voy a necesitar. En la parte de tecnología, por ejemplo, si yo necesito máquinas especializadas o si voy a necesitar computador, tablet, televisor, bueno, todas las herramientas digitales o elementos digitales, tecnológicos, perdón, que ustedes necesiten para poder desarrollar su actividad. Y en recursos financieros, entonces, si vamos a utilizar capital propio, si vamos a buscar financiamiento, inversionistas, si nos vamos a presentar alguna convocatoria, describo ahí. Entonces, en los recursos lo que debo hacer es describir. En asociaciones claves, entonces, ¿quiénes van a ser esas personas, entidades, organizaciones que me van a apoyar y que son alianzas claves para poder desarrollar mi idea de negocio? Los proveedores son unos socios claves porque ellos nos dan nuestras materias primas e insumos para poder desarrollar nuestros productos y servicios. También pueden ser los distribuidores, pueden ser hoy en día los influencers, bloggers, youtubers y demás, porque esas personas nos permiten dar a conocer nuestros productos. Si ustedes creen que generar alianzas con entidades del gobierno, con empresas privadas, con ONGs, bueno, ustedes miran ahí qué tipos de socios necesitan para poder que les apoyen en el desarrollo de su idea de negocio. Y por último, tenemos a la estructura de costos, que la estructura de costos es cuánto me cuesta a mí desarrollar esa idea de negocio.
¿Qué debo tener en cuenta? Los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son esos costos que mes a mes tengo que pagar, que no van a cambiar. Por ejemplo, la nómina, ¿sí? El salario, mes a mes yo debo pagar el mismo salario en caso de que siga teniendo los mismos 10 empleados. Si tengo 11, pues entonces me va a cambiar para ese mes porque se me aumentó el empleado. Pero sin embargo, el salario es un costo fijo. El arrendamiento, mes a mes yo debo pagar el mismo valor de arrendamiento. Costos variables son aquellos que dependen del volumen de ventas o también del nivel de producción. Por ejemplo, los costos de materias primas e insumos. Esto es la compra de materias primas e insumos depende del volumen de ventas y también del nivel de producción. Si yo vendo, por lo tanto voy a tener que producir mucho y si produzco mucho y vendo mucho, pues voy a tener que estar comprando constantemente bastante cantidad de materia prima. Si sucede lo contrario, pues no voy a tener que estar invirtiendo mucho en materia prima. Entonces, ahí lo que hago es determinar cuáles van a ser mis costos fijos y cuáles van a ser mis costos variables. Voy a proyectarles entonces otro videito muy cortico explicativo de lo que es el modelo Canvas y cómo se diligencia. Modelo Canvas. En el modelo Canvas se presentan 9 categorías que hacen parte del lienzo y las cuales se pueden construir mediante la formulación de preguntas. 1. Segmentos de clientes. Identifica cómo es el público objetivo de mayor trascendencia, además de tener claro quién es el buyer persona, quién es el público objetivo, qué piensa, qué ve, qué siente, qué hace. 2. Propuesta de valor. Es la columna vertebral por la cual existe la empresa y es la forma de lograr la satisfacción de las necesidades del cliente. ¿Qué diferencias tiene la marca con la competencia? ¿La propuesta de valor es conveniente? ¿Por qué el cliente compra el producto? ¿Por qué lo consume? 3. Canales. Este apartado posee 6 etapas distintas que se mencionan en orden: conocer el producto, comprar, entregar, evaluar, satisfacer y servicio postventa. Se recomienda combinar canales físicos con digitales. ¿Cómo se promocionan, venden y distribuyen los productos? ¿Por qué esos canales? ¿Funcionan los canales para los clientes? 4. Relaciones con clientes. Es vital la interacción con los clientes, así como el conocer sus necesidades, pues al dividirlos en distintos grupos objetivos, la empresa podrá saber de qué forma y por qué canal se puede comunicar la marca con los clientes. ¿Hay interacción con el cliente a través del proceso? 5. Fuente de ingresos. Organizar los costos e ingresos proporciona una visión clara de cómo la marca consigue ingresos, por lo que debemos preguntarnos: ¿la propuesta de valor genera ingresos? ¿Cómo? ¿Cuántos clientes necesita la empresa al año para tener rentabilidad? ¿Cuánto dinero se necesita para lograr el punto de equilibrio? ¿Cuáles son los costos fijos y variables del producto? 6. Actividades clave. Tener una comprensión más completa de la propuesta de valor de la marca no solo es producir, también es enfocarse en solucionar problemas, trabajar las redes y cuidar la calidad del producto. ¿Qué estrategias diferenciales diseña la marca para lograr una propuesta de valor para su público objetivo? 7. Recursos clave. Son medios que la marca tiene que tener presente y pueden ser clasificados como recursos humanos, financieros, intelectuales, tecnológicos o físicos. ¿La empresa posee activos estratégicos únicos para competir? ¿Cuáles? 8. Asociaciones clave. Se recomienda crear alianzas estratégicas, así como el tener datos relevantes que permitan identificar anticipadamente qué socios pueden componer una valiosa relación y qué recursos pueden hacer para hacer más eficiente el modelo de negocio. ¿Qué actividades la empresa puede eliminar para orientarse en sus acciones clave? 9. Estructura de costes. Reúne economías de escala, costos fijos, variables y dividendos. Al inicio es normal que se hagan inversiones, pero luego llegarán otro tipo de ingresos y se deberán ajustar los costos. ¿Los costos de la marca son generados por qué motivo? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Los ingresos se vinculan? Entonces, si ustedes pueden mirar, el lienzo Canvas pues consiste en diligenciar la plantilla.
con sus 9 elementos de acuerdo a una idea de negocio que ustedes quieran desarrollar. Es importante que a la hora que lo estén diligenciando, lo desarrollen en el orden que se los expliqué y en el orden como ustedes pueden mirarlo en el video, porque es la manera correcta de desarrollar el lienzo. De acuerdo a la guía de aprendizaje, pues la actividad tiene que ver con el desarrollo del lienzo Canva, con cada uno de sus elementos bien desarrollados. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes con respecto al desarrollo del lienzo Canvas. En Sayuna ustedes van a encontrar el anexo, ¿no? La plantilla de el lienzo Canva. Regálenme un segundo. Ya se la... Bueno. Esta es la plantilla que ustedes van a encontrar. Tienen una primera plantilla que es como la explicación, ¿no? Por medio de interrogantes, por medio de preguntas, por cada uno de los 9 elementos. Y tienen la plantilla que ustedes deben diligenciar. Entonces, como tal, esta es la evidencia que ustedes deben subirme. Esta plantilla diligenciada con cada uno de sus elementos. No se olviden, por favor, en las fuentes de ingreso, anexar los medios de pago. Ustedes escriben aquí, medios de pago, 2 puntos, efectivo, transferencia, tarjeta, etcétera. ¿Qué les recomiendo? Entonces, aparte de generar la portada, porque deben entregarme un documento en PDF, dar una breve descripción de la idea de negocio para poder comprender qué es lo que se está plasmando en el lienzo, ¿no? Entonces, si ustedes van a lo que estábamos hablando hace rato en el ejemplo, a la producción, a la siembra y cosecha, a la siembra y comercialización, perdón, de papa amarilla, por ejemplo, entonces ustedes le ponen Ecocampo, digamos que se llama la idea de negocio. Ecocampo es una idea de negocio que consiste en la siembra, cosecha, comercialización y venta de papa amarilla totalmente orgánica para las familias, empresas, supermercados y mini markets de, por ejemplo, el departamento del Cauca. Listo. Esa es la descripción de la idea de negocio. Y con base en eso, pues entonces ya es más comprensible lo que ustedes hayan plasmado en el lienzo Canva. Eso con respecto al desarrollo de la evidencia. Para terminar, como con la parte conceptual, vamos a mirar lo que es el plan de negocio, que el plan de negocio pues es diferente al modelo de negocio, pero que están relacionados. Entonces, el modelo de negocio, como ya miramos, es ese conjunto de estrategias, ¿no? Que nos permiten determinar en una hoja muy sencilla si cómo una empresa crea, captura y genera valor. El plan de negocio es un documento, es una hoja de ruta que nos permite describir esos elementos que son claves para el éxito del negocio. Tiene como alrededor de 10 a 12 puntos que nos permite exponer los elementos en un formato, en un documento escrito que nos permite tener una visión más detallada de la empresa, que nos proporciona más que todo cuando vamos a buscar la opción de inversionistas o de financiamiento, mirar una idea clara del por qué
ellos deberían apoyar tu negocio, ¿no? El por qué puedo yo invertir en su negocio, mostrándole pues ese documento completo de lo que es su empresa. ¿Qué es un plan de negocio? Entonces es una estrategia sobre los objetivos y planes de la empresa, detalla la parte de comercialización, proyecciones financieras, investigación de mercado, propósito comercial y la declaración de misión. Puede incluir el personal que se necesita para lograr los objetivos y un cronograma. ¿Qué tiene un plan de negocio? Entonces tiene subtítulo, resumen ejecutivo, descripción de la empresa, oportunidad de negocio, análisis competitivo, análisis de objetivo, plan de marketing, resumen financiero, el equipo y el financiamiento. Estos son unos elementos. Frente a los tipos de plan de negocio, vamos a encontrar el plan de negocio tradicional y el plan de negocio sencillo. El plan de negocio tradicional es preparar un documento completo con información y detalles para prestamistas o inversores. Permiten describir de manera detallada todos los aspectos del negocio y el plan de negocio sencillo, entonces es un resumen breve, ¿no? Puede ser una sola página, pero que tenga los puntos claves de la empresa como tal. Es dar una presentación rápida sobre lo que consiste el negocio sin entrar en tanto detalle. ¿Cuál es la estructura del plan de negocio? Entonces, primero, la portada, ¿no? Entonces, la portada como tal, ustedes ya saben cómo se hace una portada, el nombre de la idea de negocio, de los integrantes, a quién más dirigida. Si lo estamos haciendo en este caso del SENA, pues entonces el SENA, qué regional, de qué centro pertenece, la fecha, la ciudad, etc. Luego, el índice, que está pues de todo el contenido, la tabla de contenido donde están todas las páginas y secciones que tiene su plan de negocios. Continuamos con el resumen ejecutivo, que es decir, en unas pocas palabras, por qué su empresa tendrá éxito y qué es su empresa, ¿no? Tenemos que enunciar pues cuáles van a ser los objetivos, el producto, el servicio, todo de describir de una manera general la empresa, de una manera muy específica, no muy breve. Luego que se hace una descripción del negocio. Entonces describimos cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es la filosofía de la empresa, cuáles son sus productos, sus servicios, su propuesta de valor. El estudio de mercado, se hace un análisis del mercado, objetivo de la competencia, de las tendencias del sector, si es posible y se va a desarrollar un plan de marketing, cómo lo va a realizar, todo lo que tiene que ver con el estudio del mercado. El estudio técnico hace referencia a la ubicación, detallar dónde va a estar ubicada su empresa, el proceso productivo, la parte de tecnología e infraestructura que se requiere para desarrollar las actividades de la empresa, la organización del negocio, cuál va a ser la estructura, ¿no? Cómo está organizada la empresa, los roles de las personas que van a desempeñar los diferentes cargos y las responsabilidades de ese equipo. Tenemos el estudio de inversión y el financiamiento, donde se presenta el presupuesto inicial, las fuentes de financiación y todas las proyecciones financieras. Esta parte es como en la que más se podrían entrar a fijar los inversionistas o las personas que van a financiar nuestra empresa. Por lo tanto, es muy importante que esas proyecciones financieras sean muy claras y estén alineadas con todo lo que yo he planteado en los anteriores pasos del plan de negocios. Y por último, conclusiones y recomendaciones que resumen esos puntos claves que son importantes para tomar acciones en la implementación y que el éxito del negocio sea visible. ¿Qué diferencias pueden haber entre un modelo de negocio y un plan de negocio? Entonces, el modelo de negocio es el marco general de una empresa, mientras que el plan de negocios es el documento que establece los pasos para llevarlo a cabo. El modelo de negocio es la manera en que la empresa va a capturar valor y con ello generar dinero, y el plan de negocios es un documento que detalla cómo podría funcionar esa empresa y cuál es la estrategia para que esto suceda.
En el modelo de negocio es el punto de partida para generar dinero, descubre cómo la empresa creará, entregará y capturará valor, incluye la propuesta de valor para el cliente y la estrategia de precios. Es útil en las etapas iniciales para explorar opciones y validar la viabilidad. Entonces, primero se hace el modelo de negocios y posteriormente ya desarrollamos el plan de negocio. El plan de negocio describe los objetivos de la empresa y las estrategias para alcanzarlos, establece objetivos comerciales específicos y estrategias para alcanzarlos, se enfoca en detalles operativos y tácticos, se utilizan en etapas más avanzadas para establecer objetivos, estrategias y proyecciones financieras, y ambos documentos son complementarios y forman parte de los primeros pasos que una empresa debe dar para comenzar a operar en el mercado. Pues como ustedes pueden ver, son dos conceptos diferentes, tienen dos objetivos diferentes, pero se complementan. Primero se desarrolla el plan de negocio y posteriormente se realiza el plan de negocio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí o todo está claro? Todo muy claro. Vale, entonces yo voy a enviar de una vez el resumen y el link de la grabación para que la instructora Carmen les habilite la entrega de la evidencia, pues porque es ella la encargada de hacer esa habilitación. Ya les comparto mi número si tienen alguna duda o inquietud frente al desarrollo de la evidencia. Les voy a compartir por aquí el enlace del video explicativo del lienzo. Es muy sencillo, es muy corto para que ustedes lo puedan comprender. Esta explicación del modelo de negocio y de la parte de la empresa, ustedes lo van a encontrar en su material de apoyo en Sayuna. Pero si requieren la presentación, también se las voy a compartir. Vamos a ver si me deja. Creo que no me deja compartirles. Bueno, entonces, como yo no estoy agregada al grupo de ustedes, entonces no sé si de pronto tienen un representante que me escriba para compartirle la presentación y se los comparta a ustedes por el grupo que tienen de WhatsApp. Ok, chicos, entonces cualquier duda, pregunta o inquietud que les surja durante el desarrollo de la evidencia, recuerden que me pueden escribir, me pueden preguntar y podríamos dejar hasta el día de hoy, hasta ahora, perdón, la sesión del día de hoy. Les agradezco por su participación y que tengan un feliz resto de noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.